¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de En Palabras Simples, programa que hacemos desde acá, desde los pasillos de la Corte Suprema. En esta oportunidad nos va a acompañar y vamos a conversar sobre un tema muy interesante con Nora Rosati, quien es jueza del Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. ¿Cómo estás, Nora? Bien, gracias, René. Gracias por la invitación. Gracias, Giselle, también. Gracias. Y como siempre también Giselle Morales con nosotros, que nos va a explicar un poquito de qué se trata. Entiendo que es una legislación. ¿De qué se trata? Es una ley que fue promulgada recientemente y también fue publicada en el Diario Oficial. Se trata de la ley de entrevistas videograbadas a niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de delitos graves, tales como delitos sexuales. Así que es un tema súper delicado, que es una ley que se tardó más o menos 4 años en tramitarse en el Congreso. Y de eso vamos a estar conversando, nos va a explicar la jueza todo el proceso de implementación y de en qué consisten los alcances de esta ley. Pero antes los dejo con el siguiente material introductorio y ya volvemos con la entrevista. Más de 12.000 niños, niñas y adolescentes han sufrido abusos sexuales o violación en Chile desde el 2012. Relatan más de una decena de veces lo ocurrido durante la investigación y el juicio. El 9 de enero de este año fue promulgada la ley que establece un sistema de entrevistas videograbadas para niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales y otros graves. Gracias a esta, sus testimonios serán registrados y utilizados las veces que sean necesarias para jueces y fiscales, evitando a la víctima o testigo revivir el doloroso episodio. La nueva norma establece que la entrevista investigativa reemplazará las múltiples declaraciones tomadas durante la investigación. Será realizada por un entrevistador certificado designado por el fiscal. La declaración judicial será realizada en una sala distinta a la que se encuentran los intervinientes y la víctima solo podrá ser entrevistada por un intermediario que deberá formular las preguntas en un lenguaje adecuado. Además, este deberá estar acreditado en un registro especial que será administrado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Perfecto, y revisábamos entonces ese material introductorio y vamos a partir inmediatamente por lo básico. ¿Qué implica esta nueva legislación que ya fue publicada también y que debería entonces ponerse en práctica ya en los próximos meses? ¿Qué implica? Implica un cambio total del sistema penal al momento de recibir tanto la denuncia de un niño como recoger su relato, la forma de tratarlo, dónde lo vamos a atender, quién le va a recoger ese relato y luego en el juicio oral cómo también vamos a abordarlo, dónde y por quién. Y eso implica un cambio relevante porque la ley ataca 2 problemas. El primero de ellos, lo que actualmente se da de que el niño puede ser enfrentado a 6 o 7 personas distintas del sistema, policías, carabineros, fiscales, psicólogos, etcétera. Y por lo tanto, cada vez debe volver una y otra vez a contar lo que supuestamente le pasó o no le pasó, en las partes más increíbles, sin protocolo alguno o con muy poca expertise de parte de quien lo enfrenta. Y un segundo problema, que es que el niño, al momento de ser llevado a juicio oral, pudiera tener que enfrentar en la sala de audiencia a todos los abogados, a los jueces, y ser de alguna forma abordado sin ningún tipo de expertise y además sin ningún tipo de protección para toda de alguna forma digamos, es ser enfrentado sin que se le aísle de todos los factores de distorsión propios de un niño o un adolescente. Tanto el hecho de que va a enfrentar a un ambiente adultizado, hostil, con un lenguaje totalmente distinto al lenguaje común y además enfrentando su propio miedo a repetir aquello que dijo tantas veces años atrás, porque además en esto pasa bastante tiempo, y además frente a todo el mundo, ¿no? Entonces, la ley de alguna forma lo que hace es que el niño finalmente va a ser abordado una sola vez por un entrevistador certificado y que por lo tanto está capacitado y tiene de alguna forma una licencia para hacer ese trabajo que está registrada en el Ministerio de Justicia y cuya expertise se va revisando cada cierta cantidad de años. Es como, yo siempre lo comparo como una licencia de conducir, ¿no? Que tiene que ir renovando. Lo va a hacer una sola vez en una sala especial o una sala GESEL y consiguiendo protocolos internacionales, y eso se va a videograbar y se va a guardar. Y en un segundo momento, en el juicio oral, de nuevo se le aborda en una sala GESEL o en una sala especial
entra, dependiendo de la edad del niño, un entrevistador certificado o el adolescente puede pedir que sea el juez presidente y por lo tanto, desde ese punto de vista, no se le vuelve a abordar, no se le vuelve a interrogar en ninguna otra institución, ni médico legal, nada. Perfecto, y esas salas, que algunas ya están implementadas Sí. en algunos tribunales del Poder Judicial, y esos entrevistadores, ¿qué características especiales son las que tienen que tener en general? A ver, en relación a las salas, el Poder Judicial efectivamente ya desde el año 2012 tenía un proyecto que se llama Proyecto Salas Especiales y por lo tanto el Poder Judicial enfrenta la ley ya contando con prácticamente salas en todos los tribunales orales del país. Solo nos falta Osorno, que esperamos terminarlo bien en marzo, y por lo tanto todo lo que es el abordaje en juicio, el Poder Judicial ya está preparado. Y en lo que se refiere a el resto de la cobertura, el Poder Judicial va a trabajar en hacer una mejor cobertura a nivel territorial, sobre todo en los tribunales de garantía, porque efectivamente la ley también lo que propicia es la prueba anticipada, que esa se tomaría en un tribunal de garantía. Y además el sistema entero tiene que trabajar de forma coordinada y mancomunada, por lo tanto todas las instituciones tienen que poner a disposición de la estructura de la ley todas las salas que tengan y por lo tanto en ese sentido el Poder Judicial va a poner todas las que tiene y va a construir más. Ahora, en lo que se refiere al entrevistador certificado, ellos tienen un plan de formación inicial que tienen que cursar y luego tienen una especie de sistema de seguimiento, el que yo les explicaba que es como la validación, ¿no?, de su licencia a conducir, y van a conformar una lista que tenga el Ministerio de Justicia. Por lo tanto, cuando el fiscal tenga noticia de la denuncia en relación a un delito en el que esté involucrado un niño, lo que va a hacer es inmediatamente ir a la lista y ver quién de las instituciones que se encuentra certificado puede acudir en ese momento, en cualquier lugar del país, a una sala específica de cualquiera de las instituciones del sistema con un entrevistador certificado para poder hacer esa entrevista investigativa. Magistrado, usted hablaba de falta de expertise hasta ahora del sistema, Sí. de que muchas veces se expone en reiteradas ocasiones y en lugares que son, como decían, los menos adecuados. Ejemplos de esto, por ejemplo, ¿aquí se puede exponer un niño en esta situación y en qué se ha fallado hasta ahora en eso? ¿Por qué se tuvo que llegar a esta nueva legislación? Se tuvo que llegar a la nueva legislación porque uno recibe casos en los cuales el niño ha sido interrogado, como les decía, por varias personas, cuestionado. El niño ha tenido que enfrentar preguntas incluso sugestivas que vician de alguna forma todo lo que se hace en adelante. Pero además ha en general abordado, por ejemplo, a veces en unidades policiales donde ni siquiera está separado del resto de la gente, donde se le interroga de la forma menos adecuada posible porque no es neutra tampoco la forma en que se le aborda, ahí al lado de un escritorio. Una vez que va al médico legal a hacerse los exámenes, si tiene que hacérselos de nuevo, le preguntan todo, digamos, bajo el tema de poder indagar su situación de salud, pero finalmente se le pregunta todo de nuevo. Y así una y otra vez. Y en los tribunales orales, si bien hay un proyecto de salas especiales que ha estado vigente y en el cual las psicólogas han capacitado a los jueces a nivel del país, siempre la elección, siempre la protección del niño a través de la utilización de estas salas y de este sistema de abordaje en donde entra un solo juez a hablar con él y el resto lo ve por pantallas, ha sido siempre optativo. Por lo tanto, el tribunal ve si lo da o no lo da. Y finalmente la ley lo que hace es hacerlo obligatorio. O sea, no hay otra forma de enfrentar a un niño que no sea la que establece la ley. ¿Esta ley contempla protección a los niños en otras instancias, en otras pericias? Porque me imagino que si en la primera entrevista dice A y en la segunda dice B, ¿habrá algún sistema para ponderar ahí? Es que todas las confrontaciones, y eso es de nuevo algo muy bueno en la ley, todas las confrontaciones se hacen entre los adultos. Por ejemplo, como tú dices, si en la entrevista investigativa el niño dijo A y después en el juicio oral 2 años después dice B, lo que la ley dice es que el niño da su declaración en el juicio oral y se va y no vuelve. El niño no es confrontado con sus dichos como es actualmente, que lo hacen leer incluso lo que dijo si tiene la capacidad de leer. No es confrontado a los videos, sino que en el juicio oral, si hay un problema de contradicción, lo que hacen cualquiera de los intervinientes es pedir que la entrevista investigativa ingrese al tribunal oral y el tribunal la pueda ver. Y por lo tanto la confrontación para poder ponderar eso la hace el tribunal frente a los intervinientes a puerta cerrada,
se exhibe la entrevista investigativa para efectos de complementar, contrastar, ver consistencia, y el tribunal saca sus propias conclusiones. Pero no se enfrenta al niño a su propio video. Una vez que se ve el video tampoco se puede llamar al niño de nuevo para volver a preguntarle, eso está prohibido. Entonces, en ese sentido la ley lo protege bastante. Y en lo que hablabas tú de los peritajes, también es interesante, la ley restringe el acceso al niño y por lo tanto dice este niño va a declarar idealmente una sola vez en la etapa investigativa. Y si hay que hacer alguna otra diligencia, esa diligencia tiene que ser extremadamente necesaria. Y al punto de que el fiscal, si da o niega una diligencia, tiene que dejar un registro de las razones y ante cualquier eventualidad tiene que subir la decisión al fiscal regional. Y en ese sentido tiene varios sistemas de control la ley para evitar que el niño finalmente sea llamado varias veces. Cuando hablamos de revictimización, hay un daño psicológico. ¿A qué se exponen en algunos casos los niños cuando tienen efectivamente esta revictimización? Como decía usted, que tienen que volver a declarar que están en un lugar que muchas veces es inhóspito, no es el más adecuado, y por una persona que no está capacitada. ¿Qué consecuencias podría tener en un niño esta revictimización? Bueno, en eso los levantamientos que hemos hecho nosotros con las psicólogas distintas que han tenido los proyectos de salas especiales, hemos recogido audios de todo el país. Y hemos también recogido la opinión de los niños del Consejo del Sename, y efectivamente el daño al niño lo vas multiplicando en el fondo. Cada error del sistema forma un círculo vicioso en el cual el niño, de alguna forma como una especie de efecto diapasón, empezamos a ampliar su daño. Y en ese sentido uno se percata que cuando llegan a juicio 3, 4 y hasta 5 años después, el niño, todo el camino que ha tratado de hacer para poder superarlo, nuevamente vuelve a enfrentarse al mismo problema, vuelve a retroceder, y hemos tenido niños que efectivamente están quebrados emocionalmente al momento de declarar, o logran declarar más o menos enteros y después definitivamente se desploman. Claro. Es urgente entonces que se implemente esta ley, y en cuanto se proyecta que esté listo, ¿hay etapas al respecto? Sí, hay etapas. La ley fue, tal como bien tú dijiste, fue publicada ahora el 20 de enero, y de ahí empieza a correr un plazo de 4 meses para que salga el reglamento. Una vez que sale el reglamento, son 6 meses para la primera etapa, 1 año para la segunda y otro año más para la tercera. Cada una de esas etapas abarca regiones distintas del país. La primera etapa, que es la que se va a implementar a fines de este año, toma el extremo norte y extremo sur del país y la región del Maule. La segunda etapa, que es al año siguiente, es una etapa que toma regiones grandes, toma 9ª región, 8ª región, 4ª región. Y la última etapa toma ya región metropolitana, 5ª región, 6ª región y finalmente las localidades más grandes, digamos. Perfecto, magistrada. Bueno, un gusto haberla tenido acá en Muchas Palabras gracias, Simples. René y Giselle. Para conversar de este tema que es muy interesante, evitar la revictimización en los niños en los procesos judiciales con una nueva legislación, Giselle. Sí, un tema delicado, un tema que esperemos que se implemente de la mejor forma posible para que justamente no exista esta revictimización y estos episodios dolorosos para los niños de nuestro país, ¿no? Sí. Así que un tema muy interesante, muchas gracias. Gracias y a este ustedes. contenido lo pueden encontrar en poderjudicialtv.cl y también a través de nuestras redes sociales.